En este video vamos a comparar el proceso de calco automático con el proceso de calco manual, el cual realizamos con las herramientas del dibujo. Posteriormente, podremos definir en determinado momento y de acuerdo a la imagen cuál es la mejor opción para nosotros. Voy a empezar realizando el proceso de calco automático mediante la opción calco interactivo. Para poder seleccionar esta imagen, voy al panel de capas y doble clic sobre la capa, voy a desmarcar la opción plantilla. De esta forma se convierte en una capa normal y permite que yo seleccione la imagen. En la barra de opciones o en el panel de opciones de la parte superior vamos a hacer clic en el botón Calco Interactivo. Recuerden que si este panel no aparece por algún motivo, bajo el menú Objeto, en el submenú Calco Interactivo tenemos la opción de crear. Cualquiera de las dos opciones es exactamente igual. Hacemos clic sobre Calco Interactivo y aquí tenemos el resultado del calco. Naturalmente no es el resultado que estamos esperando. Empezamos a configurar. Voy a decirle que quiero que esto sea dibujo técnico. Y el umbral lo vamos a cambiar a un valor, por ejemplo, de 70 y el valor de área mínima lo vamos a dejar, por ejemplo, en 10 píxeles. Vamos a entrar a las opciones haciendo clic sobre este botón y vamos a decirle que quiero que me genere un relleno y no quiero que me genere ningún tipo de trazo. Ahora previsualizo y aquí tenemos el resultado del calco interactivo. Le decimos clic en el botón calcar. Tenemos ya nuestro resultado y finalmente vamos a dar la opción de expandir. Cuando le decimos expandir, ya tenemos el elemento totalmente vectorizado. Perdemos la característica dinámica del efecto, es decir, ya no puedo modificar el efecto, pero sí puedo modificar los elementos. Como pueden ver, se crean una gran cantidad de nodos, lo cual puede ser un problema cuando queremos hacer algún tipo de modificación de este dibujo. Aparte del problema que conlleva tener tantos nodos o tantos puntos de anclaje cuando quiero hacer alguna edición, también en términos generales el dibujo se vuelve demasiado complejo porque entre más nodos tenga un elemento vectorial es más complejo para el computador. Vamos a simplificar de todas maneras un poco este dibujo y lo vamos a hacer seleccionando el vector. Bajo el menú Objeto voy a seleccionar el submenú Trazado y voy a seleccionar la opción Simplificar. Simplifica y hace más sencillo el dibujo. Voy a dejar las opciones por defecto y aquí tenemos el resultado. Cuando tenemos un logo donde la precisión es muy importante, el calco automático no siempre me da los mejores resultados. Vamos a comparar ahora todo este proceso con la opción de calco manual. Para poder hacer esa comparación, voy a copiar este objeto. Bajo el menú Edición le voy a decir copiar y voy a pegarlo en un nuevo documento. Edición, pegar. Volvemos acá. Voy a deshacer todo este proceso. Aquí tenemos el archivo original y de hecho, como le estoy dando deshacer, como estoy deshaciendo todos los pasos, vuelvo a la plantilla, tal como había importado originalmente el archivo. Ahora me dispongo a realizar el calco manual, para lo cual tomo la herramienta pluma, me acerco un poco más sobre el documento, voy a cerrar todos estos paneles y me aparece un icono de un lápiz con una diagonal, un lápiz tachado. ¿Por qué? Voy a ir al panel Layers o al panel capas y tengo seleccionada la capa plantilla. Ya que la capa plantilla tiene el icono del candado, me está indicando que está bloqueada, no puedo modificarla, por eso me aparece este icono. Por ese motivo debo seleccionar la capa superior, que es la capa donde sí puedo dibujar. Cierro nuevamente el panel capas y empiezo a dibujar. Un clic. Me están ayudando las guías automáticas a dibujar de forma alineada. Hago un clic, hago otro clic. El relleno que me molesta lo elimino. Clic. Ya que son solamente líneas rectas las que estoy creando, con un solo clic es suficiente. Cierro el trazado. Ya tengo el trazado totalmente cerrado. Aquí hay un pequeño desajuste. Para mejorar esta área, voy a seleccionar la herramienta Añadir punto de ancla. Clic sobre el trazado para añadir este punto de ancla o nodo. Tomo la herramienta de selección directa y mejoro el ajuste del trazado. Para continuar, tomo la herramienta pluma y continúo dibujando. Las guías inteligentes me están ayudando a dibujar de forma alineada en cuanto lo necesite. Ya tenemos contorneada toda la figura. Quiero que todos estos elementos, que en realidad son tres trazados o tres formas diferentes, hagan parte de un solo objeto. Este tipo de elementos se llaman trazados compuestos. Un trazado compuesto no es nada más que un elemento que se comporta como una sola figura, para lo cual voy a seleccionar estos elementos. Voy bajo el menú Objeto, opción Trazo compuesto y le digo que voy a crear un trazado compuesto. Clic
y ya he generado el trazado compuesto. Aparentemente no ha pasado nada del otro mundo. Para poder verificar esto, abrimos la capa Layers o el panel de capas, ocultamos la capa plantilla y seleccionando la figura que acabo de crear, voy a cambiar el relleno a color azul y el contorno lo vamos a eliminar. Hasta ahora, nada extraño tampoco. Sin embargo, si tomáramos la herramienta selección de grupos y estos elementos fueran separados, yo podría seleccionar los elementos de forma independiente, pero aquí no puedo. Con la herramienta de selección de grupo, cuando hago clic sobre cualquiera de estos trazados que aparentemente están separados, toda la figura se selecciona automáticamente. ¿Por qué? Porque esto es un trazado compuesto. También me puedo dar cuenta que es un trazado compuesto porque en el panel de opciones en la parte izquierda me dice que esto es un trazado compuesto. Y también me puedo dar cuenta de lo mismo si abro el panel capas, abro la capa 1 y aquí me aparece el elemento que tengo seleccionado que corresponde, como su nombre lo indica, aquí en las capas a un trazado compuesto. Los trazados compuestos también tienen esta característica. Con la herramienta de selección directa voy a seleccionar los 3 nodos que pertenecen a esta figura o los 3 puntos de anclaje y ahora voy a desplazarme hacia la parte superior. Observen lo que ocurre. Cuando tengo un trazado compuesto, si las formas que hacen parte de ese trazado compuesto se intersectan, automáticamente las áreas intersectadas se vuelven transparentes. Si yo ubico esto frente a otro elemento, ese elemento que queda en la parte posterior se va a ver por medio de estas áreas intersectadas. Si quisiéramos hacer una letra de forma manual, dibujarla, por ejemplo una O o una A, podríamos utilizar la opción de trazado compuesto para que la parte interna de estas letras fuera totalmente transparente. Los trazados compuestos también se generan normalmente cuando estamos trabajando con las opciones del buscatrazos. Recuerdan que bajo el menú ventana tenemos un panel que se llama buscatrazos. La mayoría de las opciones del buscatrazo me genera trazados compuestos. Es decir, que yo también podría generar este mismo efecto con el panel buscatrazos. Para hacerlo voy a deshacer primero este efecto que acabo de aplicar. Voy a deshacer el trazado compuesto. Voy al menú objeto, submenú trazado compuesto y voy a seleccionar la opción soltar. Estos elementos dejan de ser un trazado compuesto y se convierten en las figuras independientes que antes eran. Selecciono ahora estas 3 opciones. Abro bajo el menú ventana el panel busca trazos y hago clic en el primer botón que se llama unir o agregar. Hago un clic y este elemento ya es un trazado compuesto. Seleccionando esta figura voy bajo el menú ventana y abro el panel busca trazos. Tengo los 3 elementos seleccionados y voy a presionar Alt haciendo clic sobre el botón unificar. Lo que tenemos acá es una forma unida o una forma compuesta. Seleccionando las 3 formas que tenemos en el documento, vamos al menú ventana, seleccionamos el panel busca trazos y presionando la tecla Alt voy a hacer clic en el primer botón que se llama unir. Hago un clic y ya tenemos aquí un trazado compuesto o una forma compuesta. De hecho, voy a eliminar el contorno, voy a eliminar el relleno, tenemos el trazado finalizado, voy a ir al menú ver, le digo contornear, aquí tenemos el trazado totalmente limpio, con una calidad muchísimo mejor que la que me ofreció el calco automático o el efecto de calco automático que estuvimos aplicando anteriormente. De esta forma nos damos cuenta que no siempre es conveniente trabajar con las opciones automáticas de Illustrator, en este caso la opción calco automático o calco interactivo. En algunos casos, dependiendo de lo que vamos a hacer con el trazado final o de lo que vamos a necesitar, puede ser necesario que tengamos que hacer el trazado de forma manual. Sin embargo, conociendo las propiedades y características de las herramientas de dibujo, no es una tarea para nada compleja. Para finalizar este ejercicio vamos a comparar de forma visual lo que acabamos de realizar. Para eso voy a la parte superior, es decir, al lado de la barra de menús, y en el icono organizar documentos vamos a seleccionar esta opción que me permite ver 2 ventanas, una al lado de la otra. Voy a seleccionar esta ventana y le voy a decir bajo el menú ver, encajar mesa de trabajo en ventana, exactamente lo mismo acá, bajo el menú ver, encajar mesa de trabajo en ventana, y aquí podemos ver entonces el resultado final. Yo pude haber mejorado los ajustes de vectorización automática de este dibujo. Sin embargo, por más que hubiese tratado de mejorar esto, no hubiese llegado a la calidad que yo obtengo cuando hago el trazado de forma manual. Esto depende definitivamente del tipo de imagen que estamos calcando o que estamos vectorizando y depende del uso que le vamos a dar a la misma.